Mire, hay una pregunta que nosotros nos debemos de hacer, y esa pregunta en estos días de celebración de un cumpleaños, cada vez que nosotros cumplamos años, debemos de preguntarnos cuántos años tenemos delante del Señor. ¿Cuántos años tenemos delante del Señor? Si alguien le pregunta por sus años, usted se va a ir a la fecha que nació, el año, el mes, el día, la hora, los minutos, los segundos, porque hay gente que nos gana y es mayor que nosotros por un segundo de vida. Pero ¿cuál es la edad que nosotros tenemos delante de Dios? Casi no nos preguntamos eso. ¿Ven? Tomen sus lugares y yo les pregunto, ¿cuántos años tiene usted en el Señor? ¿Cuántos años tiene usted en el Señor? La otra respuesta que viene a la mente es desde el día que nos bautizamos. Pero hay algo que debemos de considerar también nosotros cuando nos hacemos esa pregunta. Hermanos, cuando nosotros leemos la oración de Moisés y la oración de David, nosotros nos acordamos muchas veces de la cantidad de ocasiones que hemos escuchado a personas, especialmente cuando ya llegamos a una edad de 60, 70, 80, hermano Jesse, amén. Yo creo que nuestro hermano Jesse, ahora que cumple años cada año, él puede pensar cuán rápido se ha ido esta vida. Cuán rápido se ha ido esta vida. El Señor me ha concedido 51 años de vida, hermanos, y yo digo, cuán rápido se han ido. ¿Ve? Yo nunca pensé que iba a tener 50 años, medio siglo de vida, nada más imagínense, hermanos. ¿Ve? Pero en este salmo nosotros encontramos una petición, y esa petición es hecha por Moisés. Y en esta petición del Salmo 90, porque no lo vamos a leer todo, nosotros encontramos que Moisés, hermanos, reconoce la importancia que tiene la vida del ser humano. Y la reconoce esta importancia porque compara la vida del ser humano con la eternidad. Y se da cuenta que la vida del ser humano no es nada comparada con la eternidad. Moisés se da cuenta que la vida del ser humano es muy corta, hermanos. Amén. Y ahora que nosotros tenemos los 66 libros y podemos leer la oración, la petición, el ruego de hombres como Moisés, David, Abraham y muchos otros hombres muy importantes en la palabra del Señor, nosotros nos debe de ayudar cada año, más que una celebración, más que un buen tiempo, más que, hermanos, una buena comida, una buena cena, que todo eso está bien, pero como ahora nosotros que estamos en el camino del Señor, debemos de estar conscientes de cómo emplear, hermanos, cada día de la vida que el Señor nos presta. ¿Ven? Cada año debería de ser como, hermanos, cada ocasión que a veces las personas en un tiempo o en otro llegan a tener en su vida alguna situación difícil por enfermedad, por salud, por percance, por accidente, hermanos, por una catástrofe, por algo sobre de la naturaleza, que vienen inundaciones, etcétera, etcétera. Si usted le pregunta a una persona que estuvo a punto de morir en este día, esa persona va a mirar el resto de su vida de diferente manera. Entonces, eso es lo que nos dice Moisés, eso es lo que nos dice David. Ahora que nosotros somos hijos de Dios, debemos de mirar que cada año de vida, hermanos, esa es una oportunidad de parte de Dios para aprender a cómo emplear mejor el resto de los días que nos quedan por seguir hacia adelante. Cada día que nos levantamos, cada hermanos, año nuevo, cada día de cumpleaños, Moisés nos dice que debemos de pedirle al Señor más que carro, más que casa. Si le regula ahí bien, hermano, o le baja un poquito el volumen.
volumen, más que casa, más que carro, hermanos, más que riquezas, más que fortuna, más que fama, más que oportunidades, más que todo eso, Moisés nos dice que debemos de pedirle al Señor algo que es más importante que todo ello, hermanos, y se llama sabiduría. Eso, Moisés, hermanos, estaba guiando casi cerca de 2 millones de personas, una congregación de 2 millones de personas en el tiempo de Moisés, hermanos, era lo máximo. Claro que con todos sus problemas y todo, porque es parte del paquete, hermanos, pero Moisés vio en el Señor una congregación de 2 millones de personas, y luego en el desierto, imagínese usted, y luego orar a Dios y pedirle sabiduría. Oh, hermanos, gloria al Señor. ¿Por qué Moisés en su oración a Dios le pide sabiduría? Porque Moisés se da cuenta, hermanos, que en los 80 años muy probables, si usted lee el Salmo 90, se va a dar cuenta que siempre se ha creído que cuando Moisés escribe este salmo, muy probable que Moisés tenía alrededor de 80 años. Era la edad que Moisés, siempre se han creído los teólogos y los eruditos, los que estudian a profundidad la palabra de Dios, siempre han dicho que muy probable que Moisés, cuando escribió este salmo, tenía alrededor de 80 años. Por eso él menciona los 70, los 80 años, y que para estas alturas Moisés, hermanos, se da cuenta de que la vida siempre va a estar llena de conflictos, pero que cuando estamos viviendo nunca sabemos qué tipo de conflictos vamos a enfrentar cada día. ¿Ven? Puede ser, hermanos, conflictos personales, internos, conflictos de trabajo, en el hogar. Bueno, hermanos, la lista pudiera ser inmensa, larga, y por eso Moisés, alrededor de 80 años, llega a la conclusión, hermanos, que en todo su transitar de la vida, verdaderamente no ha aprendido a contar los años de su vida. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Ven? Y por eso el versículo clave del Salmo 90 es en el que Moisés deja entonces este legado para toda la humanidad y dice: enséñanos a contar nuestros días para hacer buen uso de ellos, dice una versión, hermanos. Entonces, nosotros de algo debemos de estar conscientes, que en los años que el Señor nos preste de vida, nosotros debemos de procurar una cosa: buscar la sabiduría de Dios, porque es la sabiduría de Dios la que nos va a ayudar a aprender a cómo serle fiel a Dios. Oiga, hermanos, y que verdaderamente nuestros días puedan contar delante de la presencia de Dios. Ajá. Aleluya. Puedan contar delante de la presencia de Dios. Porque a usted le preguntan cuántos años tiene, y por lo regular nosotros damos los años que cuentan delante de la presencia de los hombres, delante de la presencia de mamá, de papá, de los hijos, de la esposa, de los seres queridos. Pero, hermanos, muy pocas veces nosotros pensamos en los años que cuentan delante de la presencia del Señor. Por eso el predicador nos dice en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Me gusta esta versión que tengo aquí, hermanos. Dice: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, en los días de tu juventud, dice esa versión. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años en que digas: vivir tanto no es motivo de regocijo, dice esta versión, hermanos. Aleluya. Ustedes los imaginan, hermanos. Yo tenía un
padrino en aquellos tiempos, yo tenía como unos 10 años y me acuerdo que yo creo, hermanos, que él tenía alrededor de unos 90 años y a él le pegó una enfermedad, le cayó una infección en los pies y le cayó gangrena y se le estaban pudriendo los pies. Y yo me acuerdo que todos los días, esto era de todos los días, hermanos, y yo no sé cuántas veces al día él se salía para afuera del patio de su casa, vivía enseguida de la casa, y él agarraba un libro. Yo me imagino que ha de haber sido la Biblia, un himnario. Yo no sabía nada de hermanos, de eso en ese tiempo. Y yo miraba a mi padrino leyendo un libro, hermanos, y cantando canciones, pero que no eran las canciones que escuchábamos nosotros en el radio. Entonces debieron de haber sido himnos, cantos, hermanos. Y yo oía que la gente platicaba, mi mamá, los vecinos, que cuando él se ponía a hacer eso, él se ponía a llorar y le pedía a Dios que le quitara la vida. Le pedía a Dios que terminaran sus días de vida. ¿Ven? Y a esto es a lo que se está refiriendo el predicador, a esto es a lo que se está refiriendo, hermanos, Moisés, David. Enséñanos a contar nuestros días. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, porque van a llegar los 70, los 80, si gloria al Señor, hermanos, los 90, y vas a pensar de diferente manera. Es más, vamos a pensar, ya no sé qué estoy haciendo aquí, para qué estoy aquí, Señor, cuál es el propósito por el cual me tienes aquí. ¿Por qué mejor no me llevas? ¿Ven? Nosotros no pensamos así, de esa manera, ahorita que tenemos 50, 60 años, hermanos. Nosotros queremos 100 años, aleluya. Pero cuando ya lleguen los años que Moisés experimentó, los 80, aunque él murió de más años todavía, hermanos, pero cuando llegó a esa edad, él empezó a mirar la vida de diferente manera. ¿Ven? De diferente manera la empezó a mirar. Por eso es muy bonito cuando nosotros, hermanos, leemos las experiencias de Moisés, de David, y esta oración nos enseña entonces que Moisés, con todos los halagos que podamos darle, Moisés estaba diciendo: Jehová, no sabemos vivir. No sabemos vivir, era lo que estaba diciendo. Oiga lo que estaba diciendo Moisés en esta oración: Jehová, no sabemos vivir. Jehová, no sabemos conducirnos. No sabemos cómo guiarnos para vivir sabiamente. Oiga, el líder, hermanos, que levantó la vara y se abrió el mar rojo. ¿Ah? El líder, el caudillo de Israel, hermanos, que oró, gloria al Señor, y hermanos, sucedieron los milagros más grandes de la historia en el ministerio de Moisés. Alabado. Y luego lo oímos orando a Dios y le dice: Dios, no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo conducirnos, no sabemos cómo guiarnos. Necesitamos aprender a vivir sabiamente. Eso es lo que está. Ese es el consejo que nos deja Moisés. Y cuando nosotros vemos a Moisés, hermanos, a veces cuando nosotros comenzamos el camino del Señor o en el ministerio, le decimos al Señor: úsame como usaste a Moisés, úsame como usaste a Abraham, úsame como usaste a David, úsame como usaste a Pablo, a Pedro, Señor, que cuando yo ore los muertos resuciten, que cuando yo ore, Señor, sucedan milagros. Y luego oímos a Moisés orando, y Moisés le está diciendo a Dios: Señor, no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo conducirnos, cómo guiarnos. Necesitamos sabiduría, pero una sabiduría que venga de ti. Hermanos, Moisés había leído los libros más sabios de su tiempo. En Egipto, todavía en el tiempo de Jesús, en Egipto, en Alejandría, hermanos, estaba la biblioteca más grande del mundo.
Moisés había leído los libros más de los hombres más sabios de su tiempo, y luego lo encontramos orando y le dice a Dios: Señor, no sabemos vivir. ¡Wow! No sabemos conducirnos, no sabemos guiarnos. ¡Ja! Y luego nos dice Moisés: la vida es tan corta. Y lo peor de todo no es que es tan corta, sino que no buscamos la sabiduría de Dios y terminamos viviendo mal. ¡Ja! Esto es bonito, esta oración de Moisés, hermanos, porque lo que Moisés nos está diciendo en esta ocasión, miren, a todos mis lectores está diciendo Moisés, cuando lean esta oración del Salmo 90, sepan todos que si nosotros no nos damos cuenta lo corta que es la vida y no buscamos la sabiduría de Dios, habremos perdido nuestra única oportunidad de que nuestros días sean contados delante de la presencia de Dios. Porque no tengo el tiempo suficiente, nada más te voy a decir algunas cositas más adelante, de que verdaderamente cuando nosotros bíblicamente, espiritualmente, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, el Señor nos va a contar nuestros días delante de Él, del día que nacimos, hermanos, de papá y de mamá, bíblicamente. ¿Ja? Ni tampoco, hermanos, del día que nos bautizamos, tampoco de esa fecha van a contar nuestros días delante de la presencia del Señor. ¿Sabes desde cuándo van a contar los días? Los días que cuentan delante de la presencia de Dios son los días que le somos fiel a Dios. Esos son los días que cuentan delante de la presencia de Dios. Delante de nosotros los hombres, hermanos, cuentan todos los días, buenos, malos, que hacemos bien, que hacemos mal, que estamos, hermanos, cuerdos o que estamos extraviados, perdidos, hundidos. Delante de nosotros los seres humanos nos ponen en una lápida cuando llega la muerte a nuestra vida. Y en la lápida, hermanos, ahí está la fecha que nació y la fecha que murió. Esas son los días que cuentan delante de los hombres. Pero los días que está diciendo Moisés y David, enséñanos de tal manera a contar nuestros días. O sea, hermanos, los días que cuentan delante de la presencia del Señor son los días que andamos, hermanos, bien delante de la presencia de Él. Y no me malentienda, somos pecadores, todos fallamos, todos, hermanos, tenemos altas y bajas, pero no todos, gloria al Señor, hacemos el esfuerzo por andar bien delante de la presencia de Dios. A eso se está refiriendo Moisés cuando escribe esta oración, hermanos. Y David en el Salmo 39, cuando David escribe este salmo, hay dolor en su alma, hermanos. Está pasando por un abatimiento David, y por eso él ora a Dios y le dice: David, hazme saber mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. David le está diciendo a Dios: Señor, dime cuánto voy a vivir. Hermanos, si nosotros le preguntamos al Señor ahora: Señor, ¿cuánto voy a vivir? Y el Señor nos dijera nada más hasta mañana, yo le aseguro, hermanos, que las 24 horas que nos quedan lucharíamos nosotros por serle fiel al Señor, lo más puro, lo más, hermanos, consagrado a Dios, gloria al Señor. Tomaríamos las 24 horas, hermanos, para ayunar las 24 horas, hermanos, para leer toda la Biblia en 24 horas. Y nos dice el Señor: esos son los días que cuentan delante de mí. Cuando decides hacer estas cosas, cuando decides consagrarte, ese es el tiempo que cuenta delante de mí. Ese es el tiempo que cuenta delante de Dios. El tiempo que le dedicamos a Dios, hermanos, gloria al Señor. Por eso David le dice: ¿cuánto viviré?
¿Qué lograré hacer? Mire lo que le está preguntando David en este salmo. ¿Qué lograré hacer? ¿Qué planes lograré desarrollar? ¿Y cuáles no, Señor? ¿Cuántas cosas se frustrarán en mi vida? Sepa yo cuán frágil soy. Por eso yo pienso, hermanos, que una de las razones que el Señor no nos dice en su palabra cuándo va a ser el día de su venida, ¿sabe por qué, hermanos? Porque 24 horas antes, hermanos, los templos van a estar llenos. Los templos van a estar llenos, hermanos. Todos vamos a estar orando y ayunando, todos vamos a estar orando. Por eso el Señor dice que nadie sabe la hora de su venida. ¿Sabes para qué? Porque esos son los días que cuentan delante de la presencia del Señor. Así que cuando nosotros vayamos allá a la presencia del Señor y nos alcanza la muerte de 100 años y nosotros le vamos a decir al Señor: Señor, yo tengo 100 años, Señor. Yo me bauticé en tal año y morí en tal año, Señor. Yo tengo 40 años de bautizado. Y por eso, hermanos, en el libro de la vida, gloria al Señor, allí están los nombres. Pero también hay otros libros donde están escritas todas las obras. Nosotros no nos vamos a preocupar por ello, porque nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Pero ¿para qué cree usted que es el tribunal de Cristo? Para recompensarnos. Y para recompensarnos, ¿por qué, hermanos? Por los días que anduvimos nosotros desleales a Dios. Por los días que anduvimos desobligados con Dios, Padre de Cristo. Por los días que anduvimos olvidados de Dios. ¿Por qué vamos a ser recompensados? Por los días que anduvimos de negligentes con Dios. No, Señor, el tribunal de Cristo, ahí nos vamos a dar cuenta en realidad cuántos años tenemos delante de la presencia de Dios, hermano. Aleluya. Porque les decía, si nosotros vamos a un cementerio, hermanos, ¿qué es lo que observamos en las lápidas ahí, hermanos? Solamente una fecha cuando nació y una fecha cuando murió. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vas a un cementerio y vas y miras una lápida de un ser querido tuyo, aunque ya no está ahí, y tú sabes muy bien, pero ¿sabes qué? Una cosa, podemos sentir casi el palpitar de esa persona, hermanos. Si tuvimos una relación muy estrecha con esa persona, ¿amén? Podemos sentir el palpitar de ella. Porque sabemos que un día vivió esa persona, hermanos. Cuando tú vas a una lápida y tú nunca conociste a esa persona, hermanos, pues no sientes nada. ¿Ven? Cuando vamos a un cementerio, hermanos, porque alguien falleció, hasta andamos brincando lápidas ahí, ¿verdad? Porque no los conociste y hasta las pisamos. Pero cuando tú vas a un cementerio y miras una lápida de alguien que tú conociste y sabes que vivió y tuviste una relación con él, hasta le andamos quitando las hierbitas ahí, hermanos, y le llevamos florecitas. ¿Ven? ¿Verdad? Porque sientes el palpitar de aquella persona, sabes que vivió, sabes que esa persona tuvo planes, tuvo sueños, tuvo metas, acuerdos contigo, gloria al Señor. Y sientes que aquella, hermanos, por eso tú vas a los cementerios y encuentras a las gentes platicando con los difuntos ahí. Ay, cuando te amaba. Ay, cuando te quería. Ay, perdóname. Porque tú sabes que ahí está enterrado alguien que vivió. Pero un día, inevitablemente, ¿qué sucedió, hermano? Le llegó la muerte. Y ahora es solamente una lápida de alguien que vivió, de alguien que soñó, de alguien que respiró, de alguien que tuvo muchas metas, hermanos, pero todo un día terminó. ¿Ven? Quiere decir que todos tenemos una historia delante de Dios, hermanos. Pero bíblicamente quiero decirles que la forma como los hombres cuentan los días es muy distinta a la forma de cómo Dios cuenta nuestros días, hermanos.
Miren, rápidamente, alguien haga apuntes para que luego lo estudie por ahí en casa cuando tenga oportunidad. Mira, cuando tú vas al libro de Génesis y vas al capítulo 4 y al capítulo 5, mira lo que vas a encontrar ahí. Porque a veces leemos, hermanos, pero nomás leemos, ¿verdad? Para leer. Pero cuando tú lees para escudriñar un poco, te das cuenta de cosas así como estas. Cuando tú vas al capítulo 4 del libro de Génesis, especialmente en el versículo 17, ahí nos habla acerca de la genealogía de Caín. ¿Ok? Y Caín, hermanos, fue el primer hijo de Adán y Eva. ¿Y qué sucedió con Caín? Todos sabemos que mató a su hermano Abel. Y en este capítulo se nos da la descendencia de Caín, hermanos, del verso 17 al 18, y dice, mire, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc, y a Enoc le nació Irad, e Irad le engendró a Lamec. Fíjese bien lo que está aquí escondido, para que usted se dé cuenta, hermanos. Dice, engendró a Meujael, difícil de pronunciar, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Fíjese lo que le voy a decir. Cuando nosotros leemos los descendientes de Caín, es interesante, hermanos, que cuando habla de los descendientes de Caín, no se dice la edad de ellos, ni la edad en que engendraron a un hijo, ni a la edad que murieron. No se dice nada. Pero cuando usted va al capítulo 5 del libro de Génesis, ahí encuentra un panorama distinto. Allí, hermanos, nos muestra los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, o sea, el que vino a reemplazar a Abel, que había muerto. Y fíjese, desde el versículo 3 del capítulo 5 empieza la descendencia de Adán. Esto es bien importante, hermanos, ¿ven? Porque de esa línea es de donde viene Cristo. ¿Y por qué es importante? Porque dice, y vivió Adán 130 años, oiga, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después dice que engendró a Enos 807 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y si seguimos leyendo, nosotros vamos a encontrar el mismo orden, hermanos, en los patriarcas también. ¿Ok? Se da entonces, primero la edad cuando, hermanos, cuando tuvieron el primer hijo. Luego del primer hijo, ¿cuántos años vivieron? Y después, ¿a los cuántos años murieron? Y usted dirá, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que en la forma en que se relata la descendencia de Caín y de Abel, hermanos, es muy distinta la forma en que quedó estipulado. Y la pregunta es, ¿por qué razón? Porque los descendientes de Caín, hermanos, ¿por qué los descendientes de Caín no tienen años como los años que tienen los descendientes de Set? Porque, hermanos, los años en los descendientes de Caín no son considerados delante de Dios. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces los descendientes de Caín están muertos delante de la presencia de Dios. Y algo que está muerto y no tiene vida, ¿cómo le vas a contar vida? No le puedes contar porque está muerto. Es como un niño recién nacido, hermanos.
Mire, disculpe el ejemplo que le voy a dar, hermanos. Cuando nace y nace muerto, entonces, ¿cuántos años de vida le vas a contar? Nació el 1 de enero, pero nació muerto, murió el 1 de enero. ¿Sí me explico? No le puedes contar vida porque está muerto. Y los descendientes de Caín, hermanos, cuando tú lees en la genealogía de ellos, no tienen, hermanos, los años cuando nació su primer hijo, porque están muertos los descendientes de Caín delante de la presencia de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Por eso los descendientes de Seth habla de cuando le nació el primer hijo, y a su primer hijo cuándo vino el primer descendiente, cuántos años y a los cuántos años murió. ¿Por qué? Porque estaba vivo. Por eso, hermanos, los años que cuentan de nosotros delante de la presencia de Dios no son el año que usted nació, aunque hayan sido 20, 30, 40 o más años. No es, hermanos, gloria al Señor, del día que nos bautizamos hasta el día de ahora. Es los días cuando nosotros le aceptamos a Él como nuestro Salvador. El día que le dijimos: tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios. El día que nos bautizamos, es cierto, pero de ahí para adelante, los días que andamos delante de la presencia del Señor. Porque no todos los días andamos delante de la presencia de Dios, hermano. Hay días que andamos delante de la presencia de los hombres. Hay días que andamos delante de la presencia de nosotros mismos. Pero no todos los días andamos delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso es de que la condición de un hombre, hermano, sin Cristo es la condición de Caín y sus herederos de Caín. Por eso la Biblia dice, hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso usted tiene que decidir, y yo tenemos que decidir, hermanos, ¿queremos seguir siendo descendientes de Caín o queremos ser de los descendientes de Seth, de la línea de donde vinieron los patriarcas, de los cuales dice Romanos 9:5, según la carne vino Cristo? ¿Y quién es Cristo? Es Dios sobre todas las cosas, gloria al Señor. Y yo soy hijo de ese descendiente de Abraham y de Seth, hermanos, y de David, llamado Jesucristo, gloria al Señor. Y no somos engendrados por carne y sangre, como le dijo a Pedro: no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros somos descendientes, gloria al Señor, no de una sangre, de una genealogía humana, sino de una sangre redentora, la sangre que se derramó en el Calvario, la sangre carmesí, la sangre, gloria al Señor, que nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A eso se está refiriendo, hermanos, Moisés y David. Y David no tenía, hermanos, Hechos 2:38. David ni hermanos Moisés tenían el libro de Filipenses, ni el libro de Colosenses, ni ningún libro del Nuevo Testamento. Pero tenían algo, hermanos, que dice Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es eso que sobrepasa todo entendimiento? Es la paz de Dios, hermanos. La sabiduría que Moisés pedía en el Antiguo Testamento, hermanos, la sabiduría que David pedía en el Antiguo Testamento, hermanos, esa sabiduría se humanó, se hizo carne, se hizo hombre, y esa misma sabiduría, hermanos, se presentó, gloria al Señor, como nos dice el libro de Proverbios, que la sabiduría, hermanos, era la que estaba en el principio creando todas las cosas, gloria al Señor. Esa sabiduría vino, se hizo presente. ¿Y saben qué dijo esa sabiduría? Mi paz os dejo,
mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esta es la sabiduría de Dios, la paz de Cristo, hermano, la que viene y nos hace detenernos en nuestro transitar, en nuestro traqueteo de todos los días. Es la que nos hace detener y que meditemos cuán corta es la vida, hermanos, y que en realidad, gloria al Señor, el día de mañana se puede quedar nuestra agenda y todos nuestros planes sobre el escritorio, y todo lo que tenemos planeado se puede venir abajo si el Señor, hermanos, decide contar nuestros días delante de su presencia. Eso es lo que está diciendo Moisés y David: enséñame a contar nuestros días antes de que tú los cuentes por mí. Porque si el Señor mañana decide contar nuestros días, Él no va a contar el día que nacimos de papá y de mamá. Él no va a contar los días cuando fuimos bautizados, hermanos. Él va a contar nuestros días que andamos delante de su presencia. Por eso allá no vamos a ser recompensados por títulos. Allá no vamos a ser recompensados, hermanos, por ninguna otra cosa, sino por los días que andemos delante de su presencia. Está en usted y está en mí, hermanos. Podemos ser negligentes los 365 años si nosotros queremos, pero cuando lleguemos a los 70, 80, 90 o si alcanzamos a los 100, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ya no tenemos la fuerza para hacer todo lo que antes hacíamos. Y verdaderamente, hermanos, todo lo que hacíamos e hicimos, verdaderamente vamos a decir como el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando ya no podamos, hermanos, gloria al Señor, si yo con 51 años, hermanos, ahora, gloria al Señor, hermanos, tengo que fijarme dónde piso, gloria al Señor, y tengo 51, hermanos. Si yo no sé cuando tenga 80 como usted, gloria al Señor, hermano, no me voy a traer a bajar esos escalones solo. Y cuando lleguemos a esa edad nos vamos a dar cuenta que verdaderamente, hermanos, todo el tiempo que usamos para nosotros, si lo hubiéramos usado para andar delante de la presencia de Dios, nos hubiera sido más provechoso, porque esos son los días que se nos van a recompensar cuando estemos delante de su presencia. Y no me malentiendan, no le estoy pidiendo que mañana usted vaya y renuncie a su trabajo, no le estoy pidiendo que usted renuncie, hermanos, gloria al Señor, a sus títulos y a todo lo que usted tiene planeado. No, hermanos, que no saquemos al Señor Jesucristo del centro de nuestra vida, que Él siga siendo lo más importante, que Él siga, todo es importante en la vida, pero que Él sea lo más importante, hermano, gloria al Señor. Hay muchas cosas buenas en la vida, pero que Él sea lo excelente en nuestra vida. Por eso está diciendo, hermanos, por eso está diciendo el salmista: ¿de qué sirvió tanto vivir? Hermanos, yo creo que especialmente a David, hermanos, le tuvieron que llevar por ahí mujeres vírgenes para que se le pudieran calentar los huesitos, hermanos. Ustedes han leído la escritura, ¿verdad? Haber dicho a David: ¿de qué me sirvió todo esto? De nada. Lo único, hermanos, que nos va a contar son los días que andamos delante de la presencia del Señor. Miren, vengan del piano, porque les voy a decir esto, hermano. Fíjense bien que lo voy a decir, hermano. Cuando usted lee Éxodo capítulo 12, versículo 12, le voy a dar esta clave ahí para que luego usted lo estudie más detenidamente, porque no tengo el tiempo para, hermanos, y ya me está llegando el olor allá de la familia. Cuando usted va a Éxodo capítulo 12, versículo 12, encontramos aquí, hermanos, un principio muy interesante, porque es un principio espiritual. Y Dios le dice a Israel: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Aquí se le está hablando a Israel, hermanos, al pueblo de Israel. Porque Israel estaba en Egipto, por muchos años estuvo ahí, esclavizado bajo el poder de Faraón. Y todos nosotros sabemos que Israel en Egipto es el hombre subyugado al poder del diablo.
Es el hombre carnal, el hombre del mundo, el hombre esclavizado por el pecado. Pero aquí, en este capítulo 12, versículo 2, entonces Dios le dice a Israel: este va a ser el principio del año para ti. ¿Por qué, Israel? Porque en este mes es cuando Dios te va a libertar de la esclavitud. En este mes es cuando vas a dejar de ser hijo de Faraón y te vas a convertir en un hijo de Dios, le está diciendo. Este